Hola, ¿qué tal, hermanas y amigas? Un día más con todas vosotras en el programa Nunca Solas. Siempre, cada día que hacemos este programa, nos sentimos dichosas porque sabemos que podemos compartir con muchas de vosotras a través de este medio que Dios nos ha regalado. Y quiero presentaros un día más, está conmigo mi amiga y hermana Rocío. Rocío, ¿cómo estás? ¿Qué tal, hermana? Un gusto poder estar nuevamente aquí haciendo programa para poder llegar a muchas de ustedes. Y también quiero presentar este día con nosotros, Rocío, a Berta. Muchas de ustedes no la conocen, es una hermana que lleva muchos años con nosotros, compartiendo en la iglesia, en la obra también. Y quiero presentarla, Berta, ¿cómo estás? Un gusto de estar aquí y la verdad alegre por la invitación que me han hecho para poder este tiempo compartir también sobre mi vida. Qué bien, yo quiero hoy leer un salmo, el Salmo 121, me daba el Señor, el versículo 1 y 2, y dice así: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Y el salmista, ¿verdad?, sabía, porque él pasaba cada día situaciones, problemas, adversidades, y necesitaba un socorro. Muchas veces las personas el socorro, la ayuda, la buscan en las cosas materiales, en cosas que el mundo aparentemente te puede ofrecer. Y dice este salmo: Jehová es tu guardador. Amén. Fíjate, ¿no? Qué bonito, ¿no? Dice el que hizo los cielos y la tierra. Y qué importante, hermana, tener a Jehová de los ejércitos de nuestro lado, ¿no? Sabiendo que Él es nuestro guardador, sabiendo que Él es nuestro pronto auxilio en todo tiempo, en todo momento. Y parte de esto, pues, nos muestra cómo el Señor ha sido el refugio de nuestra hermana Berta, su ayudador. Y estamos felices de tenerte, hermana, para poder oír qué tienes que decirnos de tu testimonio. Sobre todo quiero dar las gracias al Señor porque Él permite este tiempo de poder hablar, de poder compartir también un poco más de mi vida, de mi niñez. Bueno, mi niñez ha sido algo, tenía 4 hermanos, yo y mis hermanos, ¿no? Vivíamos en una casa de bajos recursos, éramos pobres, ¿no? Y mi mamá vivía en la casa de su suegra. Ahí nosotros con mi padrastro vivíamos, ¿no? Y en ese tiempo, como ella vivía en ese tiempo de engaño por medio de su pareja, entonces, y mi mamá vivía en la soledad, ¿no? Y a temprana edad nosotros hemos empezado a trabajar. Berta, al decirnos que tu familia era de bajos recursos, ¿has podido estudiar, a ir a colegio? No, porque no tenía recursos mi mamá para ponernos al colegio. Entonces yo tuve que dar un paso atrás para que puedan estudiar mis hermanos menores. ¿Tú eras la mayor? Sí, y tenía un hermano mayor que también había terminado sus estudios trabajando. Él ya de muy pequeño trabajaba de lustrabotas, a los 8 años ya trabajaba. Yo empecé a los 12 años. Cuéntanos un poco cómo ha sido, o que tú recuerdes tu adolescencia, ¿cómo fue? Toda mi vida ha sido trabajo. Ya en ese tiempo ya un poco yo sentía que estaba mal de los pulmones, ya en ese tiempo, a los 11 años ya sentía esos síntomas. Y todo en mi adolescencia era más trabajo, ver a mi mamá, y como tenía aparte 2 hijos más de su esposo, entonces yo tenía que ver eso, la economía de mi mamá, el comprar los zapatos, la ropa. Entonces, como la suegra ya le había apartado de ese lugar, entonces fuimos a un cuartito chiquitito donde solamente entraba una cama
y la cocina debajo de una caja. O sea, era muy pequeño el espacio. Solo entraba una cama y podíamos movernos así alrededor, ¿no? Y dormíamos todos en esa cama con mi mamá. Y claro, mi mamá no despertaba, ¿no? Todo el tiempo era dormir, claro, porque estaba mal, no por el engaño que ella estaba pasando en ese tiempo, era dormir. Entiendo que tu mamá entró en una depresión. Depresión. De lo que pasaba, ¿no? Entonces, ¿cómo enfrentas tú aquello, aparte de lo que nos cuentas, de tener que trabajar, hacer el papel de madre y sentirte aparte enferma, ¿no? Tú nos cuentas que ya sentías los pulmones mal. Claro, yo más me enfoco en mis hermanos menores para que no les falte nada, ¿no? Entonces, mi mamá ya no tenía, ¿me entiendes? Como algo decir, no tenía esperanzas ya para vivir, entonces yo la tenía que ver y trabajar para mis hermanos, y mis hermanos solamente han debido terminar hasta... igual lo mismo, hasta el tercer curso de primaria. Después ellos han ido estudiando ya con el trabajo. Entonces, esa ha sido mi niñez. Éramos, como le digo, el espacio, no conocíamos ni roperos ni esas cosas. No guardábamos en saquillos la ropa. Decían, este es el saquillo de Bertas, y este es el saquillo de Roxanas y de Brian. Ay, este color es mío, así. Encima lo poníamos todo. Padre, muchas mujeres que nos estén escuchando, ¿no? En la sociedad que hoy vivimos se nos puede hacer pues un poco difícil, ¿no? Pero nuestra hermana Rocío también nos contaba que tú has vivido eso, ¿no? Muchos hermanos, y también en tu casa tampoco había muebles, ¿no? Claro, es algo donde uno puede recordarlo, puede ir un poquito atrás y decir, bueno, hemos vivido en un momento, en una sociedad donde era el desenvolverse muy diferente, ¿no? A veces nosotros podemos ver ahora que los padres tenían muchos hijos. Nosotros somos 8 hermanos. Yo vengo de una familia numerosa. He tenido unos vecinos que tenían 15 hijos. El otro de más allá tenía 11 y así. Era antes lo que podemos percibir. Pero entonces no se daba esta situación como ahora, ¿no? Tener una casa, los roperos empotrados, los muebles, era menos accesible. De cualquier forma, yo lo recuerdo con un gozo, porque eso me ha enseñado en la vida no solo a valorar, sino a luchar. Y creo que es lo que a nuestra hermana también le ha enseñado su testimonio, su vida, luchar, salir adelante en un papel de madre, en un papel de una hermana que lo ha dado, ¿no? Lo ha dado. Y bueno, hermana, aparte de esta niñez, tú llegas a una adolescencia, llegas a crecer. ¿Cómo es entonces que entras a esa etapa de tu vida? Bueno, en mi adolescencia, como cualquier joven, ¿no? Quizás no tiene las cosas muy claras, ¿no? Entonces, ahí es donde yo conozco al padre de mis hijas. Y, claro, él estaba un poco, como se podría decir, obsesionado, ¿no? Yo solamente me dedicaba en ese tiempo a mi mamá, en el trabajo. Entonces, cuando mi mamá ya falleció, ya murió mi mamá, él se presentó a la casa. Él, saliendo del trabajo, me parece que me seguía. Entonces, él se apareció en la casa. Entonces, yo ya me sentía sola. Y aparte dije, yo voy a sacarles adelante a mis 2 pequeños hermanos y voy a trabajar. O sea, estaba dispuesta. Pero después apareció su papá y los hizo desaparecer de la casa. Entonces yo me sentí sola y dije, ya, lo que tengo que hacer es también ya formar mi vida. No, yo era muy chica. Tenía por los 16 años en ese tiempo. Bien jovencita, ¿no? Sí, muy joven. A mí me gustaría, porque siempre el tiempo es tan corto, Sí. que nos contara más o menos cómo fue esa experiencia con este joven, ¿no? Que fue conocerle, te enamoraste, si ha sido un tiempo bueno, si has sufrido. ¿Cómo recuerdas esa época?
Yo creo que al juntarme con esta persona debido ser más por la economía, que sí, una necesidad, ¿no? De poder ir donde, porque como no era la casa donde yo vivía. Te sentías sola además, ¿no? Sí, entonces como me dijeron que yo no tenía derecho a esa casa, entonces yo me salí y lo único que busqué fue ese refugio, ¿no? Y llegué donde él. Claro. Y ya me llevó a su casa, conocí a sus papás. Ahí formamos. Ha sido un tiempo y hemos avanzado tiempo, así meses ha pasado, pero se le veía mucha agresividad, ¿no? De parte de él. ¿Y tú te llegas a enamorar de él? Sí, sí. En el tiempo que ya me embarazo de mi hija, de la primera, de Aide, sí. Llego a sentir, ¿no? Pero él toma harto, ¿no? Tiene bastante consumo de alcohol. Entonces, agresivo y así, ¿no? Paso por ese tiempo, no da nada, no aporta nada a la casa, ni con la economía, ni con el alimento. El único que yo hacía embarazada es trabajar, ¿no? Iba a lavar ropa, buscaba ahí un poco más de la economía para poder sustentar también a mi hija, ¿no? Y eso le hacía de recuerdo a mi hija Laide, pues yo te he criado con plátano y huevo y fideo, le decía, y ella, con razón soy así, me dice, no, gordita. Entonces era lo más, ¿cómo se puede decir? Lo más barato, ¿no? Que se puede encontrar en el mercado, eso del fideo, era barato. El plátano se podía encontrar así barato. Entonces lo único que yo le podía dar aire. Y en ese tiempo yo así salía, ¿no? Y ya él llegaba agresivamente, sin nada, entonces ya me empezaba a golpear físicamente, psicológicamente, me hacía menos, ¿no? Me decía que no valía nada. Y si yo te he traído a esta casa es para una empleada, porque ni estudios tienes, ¿no? Así. Cosas así, ¿no? Que me imagino que esto te ha afectado de una manera muy fuerte, ¿no? Porque de hecho la agresión psicológica, emocional es muy dañina. ¿Cómo te levantas tú de eso, hermana? Bueno, yo constantemente me separaba de él, pero volvía por mi hija. Ya pasaron el mes, yo ya volví. En la primera que yo me enfermé de los pulmones ha sido cuando yo ya estaba mal y yo le dije a él que me sentía mal, que no podía respirar. Entonces, él no hacía nada. Entonces yo me tuve que levantar y decir, ya, yo voy a buscar ayuda para mi operación. Esa ha sido la primera operación que he tenido, las 2 operaciones de mi pulmón. Entonces, ya pasa el mes, ¿no? Y yo también otra vez decido volver con él, después que yo ya me había hecho curar. Y ahí es donde ya viene Abigail, ¿no? Mi segunda hija. Voy a un pueblo donde él me dice, vamos a ese pueblo, yo voy a buscar un trabajo, vamos a hacer todo, ¿no? Cosa que es un pueblo pequeño, ¿no? Y ya le digo yo, entonces como ya estoy de Abigail ya nació, ya tenía 3 meses, voy y claro, en ese pueblo de lo que yo había sufrido más ahí en La Paz, sufrí el triple. En el pueblo. Sí, porque no había nada, entonces él no salía y él se dedicaba más a la bebida. Entonces, que lo que hacía pues hacerle dormir a mis hijas, ¿no? La idea me pedía pan y yo le hacía dormir, le decía duérmete hija para que pase el hambre. Entonces yo trataba de salir, de ir a buscar algo, ¿no? Pero era un pueblo, no me podía mover como lo hacía ya aquí, ¿no? En la ciudad, entonces no me podía mover. Hasta que yo llegué ya a un límite, le dije ya, y así nuevamente me veo enferma, ¿no? Por la tercera vez, otra vez nuevamente, que ya me faltaba la respiración de mis pulmones nuevamente. Entonces, él una noche llega ya ebrio, ¿no? Y me dice, voy a volver a salir. Y yo le digo, no salgas, ¿para qué vas a salir? Y quédate a dormir. Y él se empieza a alterar, ¿no? Como era agresivo, entonces empieza a alzar la tele, a quererme arrojar, ¿no? Entonces ahí recibo pues un puñete. Yo ni cuenta por la sangre, era tanto lo que bajaba y mi nariz ya estaba
¿no? A un lado. Te la había lastimado. Entonces yo, lo único que yo bajo, a mi hija pequeña, Abigail, la bajo abajo, y en esa grita mi hija la mayor, ¿no? Y subo y ella me dice que le había querido sonar con la silla, ¿no? Entonces yo bajo y lo empujo, me salgo de la puerta y ahí voy a buscar ayuda, ¿no? Y ahí es donde yo decido ya separarme. ¿Cuánto una persona puede llegar a aguantar, ¿no? Justamente. Por miedo o porque me encuentro sola, o porque no tengo economía, o porque siempre el hombre vuelve otra vez a decir perdona, que no va a pasar nunca más, ¿no? Hablas muy constantemente, Berta, del tema de tus pulmones, ¿no? O sea, sí, porque en el trayecto que yo he estado, esto ya ha empezado desde mi niñez, ¿no? ya. Y después he empezado en mi adolescencia y constantemente esto me ha seguido de los pulmones. ¿Y cómo consigues llegar a ayudarte en esa última operación que estás hablando? Después yo me fui donde una madrina, donde una señora que había entrado, que se llamaba también Berta, que había entrado aquí en Remar, y ella me dice, anda ahí, te van a ayudar. Pero yo ya decía, venía aquí, y eran como 3 veces. Yo creo que ha debido ser del Señor, ¿no? Para poderme decir, anda ahí, y yo iba por otros medios a buscar. Entonces, esa ha sido ya la última, como yo me veía ya con mis 2 hijas, entonces tampoco quería morir, quería verlas crecer a mis hijas, entonces, como ya me habían tocado ya 2 veces los pulmones y era pues bien riesgoso, iba al hospital y le decía, mira, voy a presentar un informe, quiero para John Arandia, le decía, en ese tiempo yo estaba buscando esa ayuda. Bueno, John Arandia, para que sepan las personas que nos escuchan, ¿no? Es un periodista, ¿no? Sí, y voy al hospital, al tórax, y no me permiten. Me dicen no, me cierran las puertas. Y además, usted, señora, usted quiere presentar a esta persona que nos va a hacer escándalos. No, me dice. Y además, usted, señora, está desahuciada. Ni va a salir viva, va a salir muerta o en coma, me dice. No te da esperanza. Claro, de ahí. Y yo voy, entonces, nuevamente vuelvo aquí. Ya es por la 3ª vez que vuelvo aquí a Remar y busco ayuda. Y ahí es donde me encuentro con la secretaria, que me acuerdo muy bien cuando hacían una ayuda aquí. La ayuda solidaria, me parece, de una radio que hacían. Entonces ahí entro y me buscan la ayuda. Y ya no me ayudan con la economía y todo eso, pero yo decía, ¿qué voy a hacer? Pero yo decía que esto era un hogar, ¿no? Y bajé a hablar con el pastor John. Ahí yo me acuerdo cuando hablé con el pastor John, mis lágrimas caían y el pastor me veía, me miraba. Le decía, pastor, por favor, ayúdeme. Le decía, ayúdeme, por favor. Y le decía, 3 meses solamente. Yo no conocía la obra. 3 meses quiero estar, solamente quiero sanarme y yo me voy a salir. Y, por favor, pastor, le decía, mis cosas más quiero traer. Y el pastor me miraba y yo, pero mis lágrimas así caían. Que era como una desolación, como si no hubiera esperanza para mí, ¿no? Lloraba y el pastor me dijo, está bien, vas a entrar, me dijo. Y al día siguiente yo tenía que entrar y entré. ¿Tú entraste con el objetivo de curarte, solamente, quedar sí, con tus niñas y salirte? Esa era tu idea, pero Dios no era la idea que tenía contigo. Cuéntanos, hermana, sigue con lo que tú nos dices, por favor. Después, en el tiempo que ya he estado yo en la obra, aún así, recibiendo del Señor, en ese tiempo era mi autoridad la hermana Betty, me recibió ella. Aún así, seguía dudando yo del Señor. Mi fe no estaba muy puesta. Pero tú habías oído ya del Señor. Ya entrando aquí. Antes no conocías. Antes, un poco mi mamá, pero salía y entraba así. Pero yo tampoco mucho, no conocía mucho. A mí me gustaría aclarar, porque esto a mí cuando yo te conocí, ¿no? Me llamó mucho la atención, ¿no? Cuando Berta decide viene a ver al pastor, ella hace una carta
pues si algo en la operación pasaba, que tus hijas se quedaran con una familia en la hora de remar. Y no solo saliste de la operación, con lo cual hay que glorificar al Señor, porque muchas mujeres que nos pueden estar viendo, ¿no? A lo mejor no han pasado nunca esa situación, pero qué difícil es cuando tú estás pasando un momento de enfermedad. Y hablamos de una enfermedad que te ha perseguido pues desde muy pequeña, ¿no? Y Dios te levanta. Y no solo le levanta, sino que le da un hogar, le da una familia, y tú has podido criar a tus hijas todos estos años. O sea, fíjate, ¿no? Cómo es importante pues darle la gloria y la honra al Señor, ¿no? Sí. Porque muchas personas que nos ven tal vez no tienen esperanza. Sí. Y a mí me gustaría también, o sea, tu testimonio no solo queda ahí, sino en la obra de Dios. El Señor te permite casarte, tienes otros 2 hijos más pequeños, o sea, fíjate, ¿no? Cómo Dios le devuelve tanto. Exactamente. No, algo que debemos entender es que nosotros somos personas que a veces no conocemos a Dios, ¿no? Porque no nos han hablado, porque no hemos tenido la oportunidad de repente de que alguien nos testifique. Pero Dios ya ha puesto, la palabra dice que no fuimos nosotros lo que lo buscamos, fue Él quien nos buscó, ¿no? Y como el Señor te busca de una, tú dices que entraste, saliste, y en tus planes no estaba quedarte, pero en los planes de Dios sí estaba verte con ojos de amor. Y ese amor ha sido manifestado en darte lo que ahora eres, lo que ahora tienes, ¿verdad? Es lindo escuchar tu testimonio y saber que al no haber esperanza, está Dios dando esperanza a aquello que está muerto, en un sentido espiritual sobre todo, ¿no? ¿Cuánta mujer, como tú dices, hermana, estará viendo el programa, de repente encontrándose en una situación parecida, difícil, y queremos llegar a ellas, decirles que a través de ti, hermana, que Dios se glorifique, que Dios siga obrando, que Dios siga gobernando sobre todo en las vidas, ¿no? Y no solo quedarse también en eso, ¿no? Yo escuchaba tu testimonio y la verdad que como que uno le coge el corazón, ¿no? Porque en tan corto tiempo no podemos expresar todo lo que has debido de sufrir, todo lo que has debido de pasar, de sentir, de soledad, de angustia, de estar, como tú decías, en un pueblo ahí a lo mejor abandonado, y decías algo muy importante, que es una realidad. No había para comer, duérmete, porque no hay nada. Qué duro. Entonces, imagínate, ¿no? O que una persona venía y te maltrataba, o sea, no hay tiempo para todo, ¿no? Pero si hago yo hincapié en esto, ¿sabes por qué? Porque es importante saber y reconocer de dónde Dios nos sacó. Poder hoy testificar que te operaste 3 veces, esas 3 veces Dios te sacó, Dios ha sanado y Dios ha restaurado. Y fíjate, ¿no? Venías para morir. Sin embargo, como dices tú, ¿no? Eso espiritualmente, porque uno viene muerto espiritualmente, sin vida, pero sin embargo Dios te da una vida, y una vida que abundante, bueno, con tus hijos, ¿verdad? En el ministerio. Yo me imagino verte en el proceso, en etapas de mucho llanto, de mucho dolor, ¿no? Y la palabra nos enseña que Dios enjuaga nuestras lágrimas, hermana. Sí, la verdad, pasar por la realidad, eso es una realidad que pasa no solamente quizás yo, quizás muchas mujeres las que están pasando, ¿no? O están en este proceso, o quizás no conocen al Señor y pasan esta soledad en este corto tiempo. Yo les diría pues que hay un Dios que sana y un Dios que liberta, hay un Dios de esperanza, hay un Dios de gloria. No, en ese tiempo quizás no conocía, pero sabía que Él tenía preparado algo para mí, ¿no? Para mis hijas. Y esa mujer que está sufriendo ahora mismo,
y que está padeciendo por estas cosas, quizás Dios tiene un plan y un propósito, ¿no?, para esas personas, y que vean que realmente Dios existe. Dios existe, porque a veces pensamos y decimos, no existe Él, ¿no? ¿Por qué me está pasando estas cosas si no existiera? Esa es la palabra que siempre decimos, ¿no? Sí. Pero a través de tantas cosas que tenemos que pasar, somos nosotros mismos las que pasamos, ¿no?, ese tiempo y buscamos esto, ¿no? Yo decía que el Señor de toda manera quizás nos ha estado hablando, nos ha estado tocando la puerta, pero a veces nosotros hemos estado por otro lado y no hemos escuchado. Pero lo que sí puedo decirles es que Dios es real, existe, que ahora mismo el Señor está viendo muchas necesidades de esas mujeres, inclusive solas, esas mujeres que quizás no tienen una esperanza. Dios está ahí con los brazos abiertos a dar una nueva vida, no solamente a ti, también a tus hijos. Qué importante, ¿no? Porque a veces nos quedamos con que, yo escuchando a Berta me daba cuenta de que el propósito que no era de Dios, ¿sabes? No era de Dios, ese propósito era que ella viviera todo lo que su mamá, en amargura, en tristeza, en depresión, en angustia, que no era un propósito de Dios, ¿me entiendes? Era un despropósito ese. Pero sin embargo Dios ha puesto un propósito de vida para tus hijas. Ellas hoy están en la obra, están sirviendo, están conociendo a Dios, y los pequeños también, ¿no? Fíjate qué importante. Sí, hermana, y es muy triste escuchar que hay testimonios de esta clase, ¿no? Mucho sufrimiento, mucho dolor, porque no es fácil. La mujer empieza a amargarse como le pasó a tu madre y llegó al término de morir así. Entonces debemos entender que en medio del dolor también tiene que haber el perdón. No es fácil. No es fácil perdonar a alguien que maltrata, a alguien que lastima. Pero cuando conoces a Dios, es Dios quien obra en tu vida para llegar a aquello. Yo tengo una palabra, hermana, en Isaías 43, 18, 19, que creo que nos viene bien para este tema. Y dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá la luz, y no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Una esperanza que el Señor nos da, ¿no? Sí, hermana. Y que Dios nos pide en su palabra que no nos acordemos de lo que ya pasó, ¿no? Que ahora mirar atrás tal vez es, como dice la palabra, no somos dignos si miramos atrás. Seamos dignos mirando adelante, y si en algún momento el pasado nos ayuda, que sea para glorificar a Dios, que sea para dar testimonio de que en medio de la desesperanza está la esperanza, que es Jesucristo, ¿no? Bueno, tenemos que despedirnos, es cortito el tiempo. Qué rápido, ¿no? Se va el tiempo. Pero quisiéramos gracias, Berta, gracias por tu testimonio y gracias por traer esperanza a través de la palabra de Dios. Y yo, hermana y amiga, me quedo con esa promesa que la hermana ha compartido. Otra vez abriré caminos en el desierto, dice, y ríos en la soledad. Otra vez. Y no te canses, porque el Señor dice otra vez, otra vez, otra vez, cada día, otra vez en tu angustia, otra vez vuelve a abrir el desierto para ti y vuelve a fluir ese agua, esa esperanza y esa vida. Pues a través de este programa Nunca Solas queremos decirte que estamos a tu disposición y realmente nos encantaría conocerte. Que Dios te bendiga y estamos juntas en el próximo programa. Bendiciones.